Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que lo estén viendo. A todos, a todas y todes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tal como les habíamos adelantado en el video anterior, hoy vamos a compartir una entrevista con una invitada de lujo que tenemos, a las que tengo el honor de presentarles. Ella es Belén Torchiaro, es feminista y musulmana, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Red de Diversidades Islámicas y sus áreas de especialización son los estudios islámicos, estudios árabes, teorías feministas, estudios postcoloniales, interseccionalidades y feminismo islámico. Muchas gracias, Belén, por tomarte tu tiempo para conversar con nosotras, con nosotros y poder ayudarnos a comprender un poquito más y mejor lo que está pasando en Afganistán en general y también la situación de las mujeres en particular. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hola Belén, hola a todos. Bueno, para comenzar un poquito con la entrevista, queríamos preguntarte, después del regreso del talibán al poder en Afganistán, mucho se habló y se continúa hablando sobre la violación de los derechos humanos al pueblo afgano en general y a las mujeres afganas en particular, ¿no? Pero, ¿qué sucedió durante los 20 años de ocupación norteamericana y de la OTAN con respecto a estos derechos? Sí, bueno, a ver, claramente el caso afgano es un caso muy paradigmático en la región. Hay que aclarar muchísimos puntos cuando volvemos a tocar este tema. Hay que aclarar lo que implicó la Guerra Fría, ¿no? Durante, históricamente hablando, hay que aclarar las cosmovisiones de los pueblos de esas áreas, ¿no? Estamos hablando de un país de Asia Central, que tiene una cosmovisión absolutamente tribal, que ha sido, bueno, que tiene una historia, pueblos que tienen unas civilizaciones anteriores, que tienen arraigadas sabidurías ancestrales muy importantes y cosmovisiones culturales, ¿no? Siempre hablamos que es muy importante recalcar la cuestión de la cosmovisión tribal que tiene el pueblo afgano, las diferentes etnias que habitan su territorio en toda esa región, no solamente Afganistán. Y es imposible también no pensar en la colonización, en lo que hizo la colonización, en la línea dura que generó Inglaterra ya para 1893 aproximadamente, cuando hace la división Afganistán-Pakistán, intentando dividir a la principal etnia de la región, que es la etnia Pashtun, que luego es la que mayoritariamente adopta a este grupo, ¿no? Talibán, es uno de los grupos que se generan en plena situación de Guerra Fría. Y claramente es un conflicto bélico, es una crisis humanitaria absolutamente catastrófica. Claramente estamos hablando de una consecución constante de invasiones al pueblo, ¿no? No solamente cuando Estados Unidos invade eh, ya para el 2001, ¿no? Afganistán, sino muchísimo anteriormente, este fuego política Estados Unidos, los Estados Unidos trabajando cual espionaje, generando, ¿no? Inyectando armas en la región, generando esta escalada de violencia. Hay que aclarar que el mundo islámico es muy diverso, hay que aclarar y tener que aclarar siempre también es un discurso del colonizador, digamos, es un discurso violento, porque todas las personas que tienen que salir a aclarar algo es porque siempre están siendo violentadas discursivamente. El mundo islámico está siendo violentado discursivamente desde hace muchísimos siglos, pero podría decir que ya en la modernidad, desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Claramente con la caída del muro de Berlín, con la caída de la constitución de ese bloque, había que generar un nuevo enemigo público,
había que generar Mm. un enemigo en común, y ese enemigo en común fue el Islam, ¿no? Lo sigue siendo la instalación de discursos y la universalización de discursos. La universalización de discursos absolutamente islamofóbicos. Aclarando esto, islamofóbicos y racistas, ¿no? Porque la islamofobia no es otra cosa que un discurso racializado, es racismo puro y exclusivo. Aclarando esto, bueno, el grupo talibán es un grupo claramente violento, es un grupo que no está reconocido por ninguna escuela en el mundo islámico, es un grupo que surge en pleno contexto de conflicto bélico entre este fuego cruzado de los Estados Unidos con la Unión Soviética, y bueno, claramente es un grupo totalitarista, violento y que se maneja a través del terror, ¿no? Los peores que lo sufren son los musulmanes. Digamos, los peores que sufren un grupo semejante son los musulmanes, y no solo los musulmanes del territorio afgano, al cual someten con múltiples estilos de vejaciones, sino también el mundo islámico en su conjunto, ¿no? Ampliando esto con los diferentes tipos de violencias discursivas, simbólicas, ideológicas. Yo siempre digo que no hay guerra que se sostenga sin ideologías. Cualquier invasión se sostiene a través de ideologías. Claro. Y el sostenimiento de esa otredad construida ficcionariamente, ¿no? Como una otredad, como los bárbaros, como los incivilizados, como los salvajes, a los cuales hay que llevarle la modernización, a los cuales hay que reconstruirlos, y a los cuales siempre están siendo infantilizados. Si ustedes escuchan el primer discurso de Biden, cuando se armó todo el conflicto fatal, ¿no? De ese 15 de agosto pasado, el primer discurso fue un discurso, bueno, se hace un análisis del discurso en general, que esto es bien propio de la ciencia política, pero digamos, si hacen un análisis del discurso, es un discurso, bueno, es decir, no sé qué pasó, nosotros hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Como este niño que uno lo manda a las mejores escuelas, pero que igual sale mal. Entonces, ellos ahora de repente no saben qué pasó, hicieron todo lo que pudieron para que el pueblo afgano esté bien, supuestamente, entre muchas comillas, hablando de estos 20 años de invasión, y así todo sucedió eso. Bueno, no. Eso no es así, ¿no? Esos discursos monolíticos no son así. Estos 20 años en donde hubo 20 años de invasión, hubo 20 años de continuar las violencias interétnicas que hay en la región, claramente como los talibanes son mayoría pashtun, el gobierno tutelado y corrupto que pusieron era de otra etnia. Si eras pashtun no podías acceder a ser parte del gobierno tutelado que pusieron. Las mujeres, tanto que hablan de las mujeres, siempre como escudo, ¿no? Siempre como cuerpo territorio a ser disputado. Las mujeres no vivieron la panacea de la libertad, ni el pueblo afgano estaba viviendo la panacea de los derechos humanos, y lo pongo entre comillas en términos occidentales. Cada vez que hay una invasión hay que aclarar que hay una tajada de lo que se interviene económicamente, de las múltiples empresas que siempre intervienen, empresas, ONGs, etcétera, que siempre intervienen en territorio, ¿no? Y eso solamente para hablar de algo, ¿no? Afganistán es también un cruce geopolítico impresionante. En Afganistán se produce el 3/4% del opio del mundo. La heroína, esta calidad que consumen en Europa, sale del trabajo de las manos esclavas
del trabajo esclavo de esos campos afganos. Afganistán es un país absolutamente rico en minerales, zinc, litio, el litio ahora que se utiliza tanto para cualquier tipo de las baterías, digamos, las baterías. hay que hacer estas conexiones cada vez que vemos, hay que hacer estas conexiones tal vez para que nos bajen a tierra cada vez que vemos algo sobre lo que se dice con respecto a Afganistán. Bueno, Belén, un poquito ya nos estuviste respondiendo con esto que nos comentabas, pero lo que observamos es que los medios de comunicación siempre suelen crear ideas erróneas o confusas respecto a diferentes situaciones y en el caso particular de Afganistán nunca se llega a definir con precisión la distinción entre ser musulmán, el Islam y el talibán. Entonces, lo que te queríamos preguntar es qué tiene que ver, si es que algo tiene que ver el Islam con las leyes del talibán o incluso con sus comportamientos, para poder aclarar un poco esa situación. Bueno, los grupos talibán son grupos violentos que hacen un uso político del Islam, ¿no? El uso que tienen es un uso político, un uso a través de la dominación, ¿no? Es un uso violento. Nadie se pregunta, por ejemplo, si el Ku Klux Klan representa a todo el cristianismo. Sin embargo, sí se preguntan por qué sí asocian a los talibanes con los musulmanes. Claro. Y eso habla y eso esconde detrás de ese pensamiento y esas asociaciones una supremacía racial blanca. Porque claramente los cristianos no tienen que salir a aclarar que hubo un grupo fundamentalista o que hay grupos fundamentalistas y que son una excepción a los mensajes del cristianismo, etcétera, etcétera. Bueno, grupos violentos hay en todas las culturas, en todos los conflictos y en todas las situaciones culturales de tensión en donde median los principios religiosos. Hay que aclarar que en el mundo no occidental la religión es un principio ordenador fundamental. Es un centro neurálgico de poder. Los que acceden a el discurso religioso acceden a centros de poder. En este caso, accedieron a centros de poder a través de este discurso porque son discursos que los legitiman a ellos mismos en esta cosmovisión cultural de la que estamos hablando, y claramente hacen un uso político y violento de eso. Y hay que aclarar que tener el monopolio de la fuerza no es lo mismo que gobernar. Entonces hay que ver ahora qué va a suceder, cómo va a ser el devenir de ese pueblo con esta situación. Perfecto. Y en relación a algo que vos también mencionabas justamente, en tanto el cuerpo de las mujeres como territorio de dominación, desde nuestra mirada occidental, ¿cómo interpretar el uso del velo en sus diversas variantes, ¿no? Sabemos que hay muchas formas de usarlo en el Islam, pero ¿cómo interpretarlo para dejar de verlo como un símbolo de dominación o de opresión hacia la mujer? A ver, ya lo que se subyace, los subtítulos de pensar que otro tipo de vestimenta hacia las mujeres significa opresión, detrás de ese pensamiento, detrás de esa asociación, hay un principio ordenador del privilegio racial. Hay un principio ordenador que dice cómo tienen que ser los modelos de libertad, ¿no? Hay modelos de libertad impuestos en el mundo occidental. Esos modelos tuvieron un devenir histórico, ¿no? Podemos, no sé, hacer un corte, qué sé yo, desde la Revolución Francesa a esta parte, tuvieron un devenir histórico en nuestros pueblos y en sociedades occidentalizadas como
las sociedades de América Latina. Digo occidentalizadas porque decir que Occidente es nuestra América Latina de la Vía Yala es para mí me genera tensión. Pero Sí, digamos, totalmente. claro, me genera tensión decir que América Latina es Occidente. Pero por eso hablo Es todo verdad. el tiempo de la colonialidad. Por eso hablamos todo el tiempo de la colonialidad y de tender puentes entre lo que significa el mundo no occidental y Occidente, y lo que hizo a ese mundo y a nuestras mentes y al colonizar nuestras mentes de esta manera. Volviendo al caso, digo que el velo que hay que correr es el velo occidental. Ese es el velo que hay que correr a la hora de observar cualquier otra cultura, y esto me refiero no solamente a la cultura islámica. El uso de la vida pública y el uso del espacio público y el uso de la interpretación de lo público y lo privado y cómo me expongo como mujer dentro de lo público y lo privado es distinto y no tiene por qué ser igual y de la misma manera en todos lados. Y ese sesgo es un sesgo muy fuerte que tenemos desde nuestra mirada en pensar que las mujeres sí o sí están siendo oprimidas porque tienen un uso específico de su vestimenta en la vida pública, ¿no? Digamos, eso es muy importante mencionar y también es muy importante mencionar que el uso del velo en el Islam es un uso polisémico, lo que significa que tiene múltiples sentidos, no uno solo. ¿No? Tiene múltiples sentidos, sentidos identitarios, sentidos culturales, sentidos políticos, sentidos de reivindicación identitarios. Hay millones de ejemplos que podría mencionar en donde las mujeres con la colonización fueron obligadas a dejar de usarlo, porque la colonización no fue otra cosa que imponer en diferentes regiones, como por ejemplo el caso argelino. Francia invadió, Argelia era una provincia francesa durante más de 130 años y cuando durante estos más de 130 años impuso su modelo laicista, el modelo laicista francés, ¿no? Fue impuesto a través de la fuerza y para quitarles a todo el pueblo la identidad y claramente cuando hay un conflicto bélico, el primer cuerpo territorio que está siendo violentado es el cuerpo territorio femenino. Es así que, por ejemplo, el cuerpo territorio de las mujeres es estipulado como arma de guerra, ¿no? Las violaciones masivas, por ejemplo, ¿no? Siempre, entonces, siempre este cuerpo territorio femenino está siendo puesto en disputa, en una disputa política entre los dos patriarcados. Entonces, hablar ahora que las mujeres afganas y darles a elegir a las mujeres afganas entre el patriarcado colonialista del invasor y el patriarcado islámico al que están sometidas, me parece un discurso, sobre todo desde los feminismos en nuestra América Latina y en Occidente, muy violento. Entonces, tenemos que interpretar a los feminismos, y hablo en plural intencionalmente, porque no hay uno solo, porque hablamos desde las intersecciones, porque hablamos desde habitar movimientos que no tienen temas saldados, y eso es el feminismo, es no tener temas saldados continuamente, y es interpretar eso, es interpretar las diferentes luchas y disputas que se dan en diferentes lugares. En relación a esto que vos estás comentando y que es muy interesante, nos preguntamos cómo podemos, desde el lugar de privilegio en el que nos encontramos, aportar a la lucha de las mujeres afganas, de lo que ellas realmente quieren, cómo podemos difundir y aportar o apoyar sin caer en una posición o una postura paternalista desde el lugar en el que nos encontramos. Bueno, lo fundamental es visibilizar. Creo que lo fundamental es dar la palabra desde acá, desde nuestros contextos, desde nuestros lugares, dar la palabra, desmitificar, romper con los discursos monolíticos, romper con los reduccionismos occidentalistas, blancos, hegemónicos, ¿no? En donde todo es una sola cosa, donde la reducción es que la responsable de todo esto es la religión, ¿no? Estos reduccionismos que siempre
nos impiden ver toda la diversidad que hay en un mundo, ¿no? Toda la diversidad que hay incluso dentro de la población afgana, para hablar del caso afgano, o toda la diversidad que hay dentro del mundo islámico, que es un mundo absolutamente diverso. Es romper con eso desde la palabra. Creo que la lucha hoy en día es una lucha por la palabra, en un exceso de información que tenemos, en un exceso de los medios masivos de comunicación que nos invaden constantemente con millones de información que desinforman. Esta Claro. píldora, ¿no?, en la que constantemente estamos siendo inyectados con información errónea, con información sesgada y con discursos violentos. Y por otro lado, bueno, hay muchas organizaciones que acá desde América Latina estamos intentando también hacer un llamamiento a un corredor humanitario, porque esta es una catástrofe humanitaria, haciendo un llamamiento a un corredor humanitario, a visas humanitarias, a visas de refugio, y hay programas muy interesantes como los programas de asilo comunitario, que son familias de la sociedad civil que se proponen para recibir personas refugiadas, ¿no? En este caso es sacarle a los estados esta cuestión del peso, el tema de los refugiados, y ponerlo en la sociedad civil, ¿no? Patrocinios comunitarios, se llama los programas. Ya son programas que estuvieron funcionando muchísimo con el caso sirio, y ahora estamos pidiendo a las autoridades que también se siga haciendo con el caso afgano. Bien. Me gustaría comentarle a quienes nos estén viendo y escuchando que en la descripción del video van a poder encontrar tus redes sociales, que seguramente van a poder encontrar esta información, ¿no? Para poder unirnos y ver desde cada uno, desde el lugar de cada uno, cómo podemos ayudar, ¿no? Y justamente, justamente estábamos pensando en nosotros, desde nuestro lugar de formación educativa, ¿cómo pensás que se puede hacer para ayudar desde la escuela, desde la educación? Siempre, por supuesto, desde una mirada de respeto hacia la diversidad, ¿no? Bueno, hay múltiples maneras, esto de visibilizar, esto de dar espacio, de construir espacios, sobre todo para empezar a problematizar, ¿no? Creo que es importante problematizar esto, no solo con respecto a los medios de comunicación, sino problematizar y dar cuenta de la existencia de. Creo que muchas de las resistencias son solamente existir, como pasa en muchísimos colectivos. Entonces, desde el lado de los feminismos islámicos es existir, ¿no? Es decir, ok, esto existe, está dando batalla, está dando disputa de sentido. La importancia de la disputa de sentido, de que esto tiene una razón de ser, lo mismo que todos los paradigmas reformistas dentro de las culturas, desde las diferentes diversidades religiosas que hay. Porque no solo sucede con el Islam, sucede con el cristianismo, sucede con el judaísmo, por hablar de las principales religiones monoteístas. No digamos, lo cultural sucede, los paradigmas religiosos suceden, y hay paradigmas religiosos que están siendo puestos en tela de juicio de muchísimas miradas, y también, por ejemplo, con colectivos LGTB, con colectivos queers, con colectivos trans, digamos, todas estas multiplicidades de diversidades coexisten. Y es importante por eso hablar desde la mirada interseccional. Cuando hablamos desde la mirada interseccional, y esto bajándolo a la escuela, es tener esta mirada interseccional. Que docentes y estudiantes tengan esta mirada interseccional a la hora de abordar los temas, ¿no? Esos son los lentes con que vemos inclusive los textos, ¿no? Son los lentes con los que podemos analizar los textos en el aula y analizar los sesgos que tienen muchos textos. ¿Cuántas generaciones nuestras fueron criadas por el manual Capeluz en América Latina?
con editoriales que fueron de la colonia, con editoriales, ¿qué decían esas editoriales sobre nuestros pueblos originarios? Entonces, digamos, eso se replica, entender que es lo mismo, que se replica de la misma manera una y otra vez a todo, no solamente a nuestros pueblos originarios. Excelente, excelente. Bueno, Belén, lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista, pero queremos agradecerte la generosa predisposición que tuviste para con nosotros, para poder colaborar, para esta entrevista. La verdad que un placer realmente. Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero haber aportado. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Y bueno, queremos aprovechar también la ocasión para agradecerles también a todos les compañeros que estuvieron colaborando con este trabajo de investigación sobre el caso afgano. Y también un especial agradecimiento a los profesores Marina de Palma y Federico Sanlungo, que está acá en este encuentro con nosotros, porque estuvieron apoyándonos, guiándonos y bueno, para poder hacer real y concreta esta propuesta de alcanzar, de hacerle llegar a las personas un poco más de información y un poco más de claridad al respecto. Así que bueno, gracias para todos. Y perdón, no quiero olvidarme también de que quiero invitar a quienes estén viendo y escuchando que todo este material también va a estar compartido en el blog de la profesora Elvite, que está elaborando junto con compañeros de la carrera de geografía. Así que bueno, están todos invitados a seguir informándonos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.